Enséñanos y háblanos en esta noche, Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Y gracias, Señor. Toda la gloria y la honra siempre es para ti. Siempre será la gloria y la honra solamente a ti, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Evangelio de Marcos, capítulo 3, en el versículo 13 en adelante. Si ya están ahí, me levantan la manito, por favor. Dice así: después subió al monte, está hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén y amén. Ahí en los versículos siguientes, ahí nos da la lista de los 12 apóstoles. Pero estos seguidores de Jesús no solamente son los que escogió Jesús en ese momento, son los que desde ese día hasta el día de hoy, los que vayan a creer en Jesús, seguiremos siendo los seguidores de Jesús. Pero quiero resaltar esto, y es: llamó a los que él quiso, primero. Segundo, para que estuviesen con él. Y tercero, para enviarlos a hacer lo que él quiere que hagamos, los seguidores de Jesús. Amén. Hasta el día de hoy ha habido una creencia, y esto se ha resaltado mucho en lo que hoy conocemos como las sectas, que son personas o un grupo de personas que han establecido una creencia completamente errónea a lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente las sectas, sino muchas personas hasta el día de hoy están afirmando que aunque ellos están convencidos de que Dios creó todo lo que vemos, todo lo que palpamos, todo lo que hoy en día nos rodea y aún nos creó a nosotros, lo que ellos dicen es que Dios nos dejó solos, o sea, nos abandonó. Eso significa que no solamente Dios creó todo, sino que nos dejó a nuestra propia suerte. Y esta es la creencia que hoy en día está recorriendo en muchos lugares, en muchas personas, en muchas denominaciones. Y es: Dios, por supuesto, creó todo lo que vemos, pero está lejos de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestras vidas, y que está lejos a escucharnos o a estar con nosotros. Pero hay algo que quiero mencionar, y es lo que dice su palabra. Desde el primer momento en que Dios creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros, Él ha estado presente, no solamente en la creación, sino también en medio de nosotros, porque Él quiere algo, y es caminar, que tengamos esa relación, esa comunión todos los días con Él. Y eso lo podemos ver desde que estaba Adán y Eva, porque ellos escuchaban la voz de Dios, porque Él habitaba en medio de ellos. Y constantemente eso nos va a dar un indicio de lo que es Dios y lo que quiere para con nosotros. Es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, pero adicional a esto, Él está con nosotros. Y no solamente lo podemos ver en la Biblia, sino que el mismo Señor nos lo dijo o lo declaró: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y antes de Él partir de esta tierra, cuando vino Jesús a habitar en medio nuestro, también nos dio una promesa, y es que vendría el Espíritu de Dios a estar para siempre con nosotros. Entonces esto nos da a entender que no estamos solos y que está en medio nuestro. Dios está con nosotros. Amén. Pero esto tiene algo en común, o algo que quiero resaltar en esta noche, y es que Dios está con nosotros, pero Él quiere algo, o quiere hacer algo con nosotros. Así como el pasaje que nosotros leímos, Él llama a quien Él quiere y los escoge para dos cosas fundamentales. La primera, para que estemos con Él, y la segunda, para enviarnos a hacer algo en específico que Él quiere que nosotros hagamos. Pero quiero primero hablar por qué Él quiere que estemos con Él, por qué Él nos llama. Primero que todo, Él nos escogió a nosotros. Y esto no significa que seamos
como los favoritos de Dios. No, Él quiere llamar a todos, pero es solamente vamos a acudir al llamado los que realmente queremos. Pero Él quiere escogernos o Él quiere llamarnos para que estemos con Él. Y esto es para que no solamente caminemos con Él, no solamente para que le conozcamos más, para que podamos habitar en su presencia todos los días, sino que con esto podamos creer o llegando a creer tengamos salvación y vida eterna. Por eso nos llama para que estemos con Él, para que no solamente caminemos en esta tierra, sino que un día, por la eternidad, estemos para siempre con Él. Este es el deseo de Dios. Esto es constantemente lo que está plasmado en las Escrituras y ese es el deseo de Dios para con nosotros. Que estemos con Él, que caminemos con Él, pero que le conozcamos más y que con esto también tengamos la vida eterna, conociéndolo a Él. Y eso lo dice la Biblia. En esto consiste en cierta forma todo. En esto está la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y Dios verdadero. Esto es lo que dijo mi Jesús. Pero no solamente esto quiere el Señor, porque muchas veces esto solamente se torna en que Dios quiere algo tan íntimo con Él, algo exclusivo, pero no solamente es algo exclusivo, sino que Dios quiere hacer lo segundo, que es enviarnos, que significa quiere que nosotros seamos esos instrumentos de justicia en sus manos. Quiere que nosotros seamos parte del plan divino, que nosotros seamos aquellos que somos utilizados por Dios para algo en específico. Y es que para que los demás también le conozcan, para que los demás también crean en el Dios Todopoderoso a quien nosotros también creemos, y para que los planes de Dios se ejecuten, pero a través de nosotros. Dios pudiera hacerlo personalmente Él mismo. Él tiene el poder para hacerlo. Él podría solamente desde las nubes anunciar que Él está vivo, que Él reina por los siglos, y con eso la humanidad en cierta parte creería, porque algunos van a creer y otros no van a creer, pero Él lo podría hacer. Quizás otros me dirían pues que Él se presente personalmente, que lo vea cara a cara. Él lo podría hacer, pero algo que Él quiere hacer es que Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. Él quiere hacer cosas grandiosas para marcar la historia de la humanidad, para hacer algo en específico de beneficio para la humanidad. Y esto es que quiere que nosotros seamos esos instrumentos en sus manos. Y esto es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y podemos ver varios ejemplos de cómo Dios utilizó a personas, hombres y mujeres, para marcar la historia, para hacer algo a favor de la humanidad, para hacer algo que Dios quería hacer en ciertos tiempos, en ciertos lugares en específico. Podemos encontrar a Moisés. Dios lo escogió, pero Dios lo usó. Y este hombre llegó a ser el más grande líder del pueblo de Israel. Este hombre no solamente ayudó a sacar al pueblo de Israel de la tierra de esclavitud, sino que lo llevó a la tierra prometida. Lo llevó por medio del desierto. Les dio las leyes que fue dictada personalmente por Dios. Les dio todo lo que necesitaban para que fueran pueblo especial, nación escogida para Dios. Y fue un gran líder del pueblo de Israel que vio cara a cara a Dios, no literalmente podríamos llamarlo así, pero estuvo en su presencia, escuchó lo que Dios quería para la nación, y hoy en día todo lo que hizo ha traído una bendición y todavía lo sigue haciendo por lo que hizo Dios a través de este hombre Moisés. Y no solamente él, podemos ver a Gedeón, que lo escogió Dios, lo levantó para sacar de la esclavitud o del tormento que llevaba al pueblo de Israel por los madianitas. Y Dios lo levantó para destruir a todos los enemigos y hubo paz, dice la Biblia, por muchos años. Porque Dios usó
a Gedeón para traer libertad del asedio del enemigo que tenía el pueblo de Israel. Podemos ver a David, un jovencito que Dios escoge para que fuera el rey de Israel, pero para que también unificara todas las 12 tribus que en ese entonces estaban dispersas, estaban divididas. Y no solamente esto, sino que las unió y fue el mejor rey sobre Israel. Dios trajo paz para la nación por medio de David, porque Dios lo usaba para vencer a todos sus enemigos, hasta llegar al punto que no había ningún enemigo en que se quisiera levantar para hacer daño al pueblo de Israel, porque sabían que había un hombre guerrero, quien Dios estaba con él, y era David, el dulce cantor de Israel, como se dice en la Biblia. Dios lo usó para hacer cosas grandes, y hasta el día de hoy se habla del rey David y lo que hizo, el beneficio que trajo por todo lo que Dios hizo a través de este hombre. Y los apóstoles, Dios los llama para que estuvieran con él, pero también para marcar la historia. Porque después de que Jesús partiera en esta tierra, ¿quién cree que se encargó de difundir el mensaje del evangelio a toda la nación, a todo el pueblo, al mundo conocido en ese entonces? Fueron los apóstoles. No solamente los 12, sino los que ellos predicaron. Ellos también creyeron y se sumaron a ese movimiento que era, como hoy lo llamamos, el movimiento cristiano. Estos hombres, a tal punto, hicieron historia que hasta el día de hoy lo conocemos por lo que está escrito en su palabra, en la palabra de Dios. Y hoy en día recibimos las enseñanzas de lo que de estos hombres escucharon muy cerca a Jesús. Y hoy lo podemos ver. Hasta el día de hoy, ese movimiento que comenzó con 12 apóstoles, hoy ya van miles y miles de personas también siguiendo ese mismo movimiento, que es siguiendo a Jesús, creyendo en el autor y consumador de nuestra fe. Dios los escogió para marcar historia, para hacer a través de ellos cosas que quería hacer para beneficio al mundo. Y hoy nos beneficiamos de lo que Dios hizo a través de estos apóstoles. Pero quizás muchos me dirán, pero es que Dios usa a grandes hombres de Dios. Y sí, son grandes hombres de Dios, porque los vemos en las Escrituras. Aún están en la galería de la fe, de los grandes hombres de la fe. Muchos dicen, pero es que yo quisiera ser usado por Dios, pero yo no soy tan perfecto, no soy como estos hombres de Dios, o no tengo como la capacidad, o quizás no tengo como lo que necesita Dios para usarme grandemente como Él ha usado y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Yo quisiera hacer algo, marcar la historia, pero no me siento capacitado. Pero déjenme decirles algo. Dios usa lo más roto, lo más débil, lo más insignificante y lo más vil del mundo. ¿Por qué digo esto? Si nosotros vemos la vida de estos grandes hombres de Dios, vemos que eran hombres que nadie daba un peso por ellos, podríamos ya decirlo de esa forma. Moisés, un jovencito que recién nacido se enfrentó a la muerte. Lo tuvieron que poner en un canasto y se quedó desde los primeros años de vida sin sus papás, huérfano quedó. ¿Por qué? Porque lo adoptó la hija de Faraón y él se quedó sin sus padres desde muy jovencito. Quizás uno dice, pero tuvo una vida majestuosa porque estuvo en Egipto, fue a la mejor universidad de Egipto, pero cuando él quería hacer algo por su pueblo, lo que terminó fue matando, siendo un asesino de un egipcio, y esto le condujo a que tuviera que salir corriendo como un homicida al desierto. 40 años duró en el desierto como un homicida, siendo nadie. Quizás olvidándose de lo que Dios había planeado para él. Quizás sintiéndose como el peor ser humano del mundo. Le tocó conformarse con
cuidar las ovejas de su suegro. Se casó, sí, tuvo hijos, por supuesto, pero al parecer se había acabado absolutamente todos los planes que Dios tenía para él, al parecer. Cuando Dios se encuentra, o él produce el encuentro con Moisés, que es Moisés cuando va a la zarza, Dios le dice: yo quiero usarte, en pocas palabras. Yo quiero enviarlo porque quiero sacar a mi pueblo Israel de la esclavitud. Y lo que había en Moisés era que no quería, porque también era tartamudo o no sabía expresarse, no sabía bien hablar. Era un hombre de 80 años, viejo, anciano, que no podía hablar bien. Pero Dios escogió aparentemente lo peorcito que había en Egipto para hacer de él un hombre grande, para usarlo en gran manera y trastornar un imperio egipcio. Un viejo que no tenía oportunidades, un viejo cobarde, pero que llegó a convertirse en el más grande líder de Israel, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios se plació en escogerlo a él para hacer cosas grandes, para beneficio a toda una nación. Podemos ver a Gedeón, una familia insignificante, porque él mismo lo dice cuando recibe el llamado de Dios. Una familia que era la peorcita, podríamos llamarlo así. Y cuando Dios llama a Gedeón, él se siente indigno porque él dice que él es el menor de su casa. Yo creería que él estaba diciendo en sí: yo no soy nadie, nadie cree en mí. ¿Y cómo Dios me va a llamar para sacar a toda una nación de la esclavitud, del asedio del enemigo al pueblo de Israel, siendo lo peorcito de lo que hay aquí alrededor? Y aún así, cuando Dios lo llama, él tenía también inseguridades. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones le pide que le dé señales para que realmente supiera si era verdad lo que él estaba escuchando. O sea, no creía del todo a lo que Dios le estaba diciendo, porque se sentía indigno, se sentía incapaz, hasta que Dios le da una señal, un sueño que tuvo el campamento de los madianitas, y supo que era Dios. Y este hombre se convirtió en un gran líder, un juez de Israel, que juzgó a Israel y hubo paz sobre Israel por muchos años. Un hombre débil, insignificante quizás, que tenía dudas en su corazón, que era cobarde, podríamos llamarlo así, pero que Dios quiso escogerlo a él, quiso, para hacer cosas grandes a favor del pueblo de Israel. Pero quizás podemos ver al rey, el mejor rey de Israel, que era un jovencito. Pero si vemos la vida de David, este jovencito era menospreciado por su familia. Nadie lo tomaba en cuenta. Era como el menor, pero que era invisible a los ojos de sus hermanos y de sus papás. Y cuando llegó el profeta a ungir al próximo rey de Israel, él llama a todos sus hijos, el padre, pero no quiso llamar a David. ¿Por qué? Porque era insignificante. ¿Para qué llamamos al peorcito de la familia? Pero dice la Biblia que Dios vio algo en David y dijo: no mires la apariencia, mira algo que hay en David. Y hasta que lo llamaron, y se convirtió en el rey de Israel. Pero David no era perfecto. Él empezó a hacer las guerras, empezó a hacer todo lo que Dios le mandó a hacer, y esto lo llevó a que fuera que fuera perseguido por el rey en ese momento, que era Saúl. Lo querían matar en todo tiempo. Fue una vida de luchas, de dificultades. Cometió un error, falló, pero a pesar de eso, dice la Biblia que tenía un corazón conforme al de él. ¿Por qué? Porque Dios escoge aparentemente lo peor para lo que el mundo y los ojos de los hombres parece ser, pero que Dios se plaza en hacerlo. ¿Por qué? Porque Él ve potencial que los demás no ven para hacer cosas grandes a favor de la nación, o a favor de alguien, o a favor de un pueblo en específico. Para que los demás vean y crean a ese Dios, quien lo escogió, quien lo levantó, quien lo hizo grande,
a los ojos de los demás, pero para que el nombre de Dios sea glorificado y sea exaltado. Amén. Y podemos ver la vida de los apóstoles. Carpinteros unos, quizás pescadores otros fueron recaudadores de impuestos, lo peorcito de la nación. ¿Por qué? Porque cuando la gente era pescadora, era porque no habían tenido la oportunidad de estudiar como los demás. Por eso les tocaba empezar a hacer el oficio de lo que eran sus padres. Aprender el oficio del pescador, aunque no era el más indigno, por decirlo así, pero era para aquellos que no tenían mucho estudio, que no hayan tenido la posibilidad de quizás de entrar a una universidad. Entonces esos pescadores son esos que son lo peorcito para los ojos de los demás. Los recaudadores de impuestos eran odiados por los demás. ¿Por qué? Porque aparentemente pues estaban de acuerdo a las leyes del gobierno romano y por eso la gente en cierta forma los odiaba. Porque como el gobierno les imponía mucho impuesto, les robaba mucho y aparte de eso ellos mismos se hacían ricos por eso. Entonces eran odiados por los demás. Las seguidoras de Jesús, algunas eran prostitutas. Entonces, ¿por qué Dios escoge a lo peorcito? No solamente esto. Cuando empezaron a seguir a Jesús, lo que comúnmente se ve en las escrituras es que estos hombres se la pasaban peleando por quién quería ser el mayor. En una ocasión, cuando fueron a una aldea y no los dejaron entrar, entonces a dos de estos se les ocurre decirles: Señor, ¿quieres que envíe o que ore y que mande fuego del cielo y los consuma? O sea, eran hombres que tienen un corazón hasta extraño. Se peleaban. No dejaban que los niños se acercaran a Jesús. No dejaban que otros seguidores que hacían lo mismo, que reprendían a los demonios en su nombre, les decía que los apartara. ¿Por qué? Porque no les seguían a ellos. Pero Jesús dijo: los que es contra nosotros, los que están por nosotros, no están contra nosotros. O sea, déjenlos. Se peleaban todo el tiempo. Algunos creían, otros no creían, otros eran más incrédulos, otros no. Algunas veces no creían cuando Dios iba a hacer un milagro. En la multiplicación muchos dudaban. Otros lo que hacían era apartar a la gente, porque cuando iban detrás de Jesús gritando que tuviera misericordia, ellos, en vez de decirle: Maestro, alguien te necesita, lo que ellos mismos decían: apártalos, están gritando detrás de nosotros. O sea, parece que lo querían exclusivo para ellos. Unos robaban de las ofrendas, otros no eran perfectos. Uno de ellos negó a Jesús 3 veces. Los demás, cuando Jesús fue apresado, lo abandonaron. Salieron corriendo. En la resurrección, al escuchar las noticias de las mujeres que habían visto a Jesús resucitado, no le creyeron. Hasta que no vieron a Jesús en persona y vieron sus heridas, creyeron. Y uno de ellos, hasta que no metió la mano, no creyó, que fue Tomás. Esa era la particularidad de las 12 personas o de las 11 personas, porque uno de ellos pues murió, se suicidó. Pero de las 11 personas que quedaron, que Dios quiso usar. Y estos 11 hombres en el aposento alto recibieron la unción del Espíritu de Dios, pero se convirtieron en los grandes hombres de Dios que hicieron que la nación se trastornara por su predicación. Miles se convertían a la predicación de los apóstoles porque Dios les usaba, Dios les acompañaba, o las señales, dice la Biblia, les seguían cuando ellos anunciaban el evangelio. Y estos hombres marcaron la historia. Se escribió todo lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron de parte de Jesús. Y ahí están las escrituras, los hechos de los apóstoles, cómo Dios los usó en gran manera. Pero la particularidad es por qué usaba lo peorcito del mundo. Porque hay algo en específico, y es que quiero leerles un pasaje que explica muy bien por qué Dios le place
o le gusta escoger a lo que aparentemente es lo peorcito. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios se place en escoger lo que aparentemente es lo peorcito del mundo para hacer cosas grandes con ellos, a través de ellos. Porque Él no mira lo que mira el hombre, Él mira lo que hay en el corazón. La particularidad de estas personas lo que había en ellos era que tenían un corazón para Dios y que le creían a pesar de. Le creyeron al final de cuentas, porque todos murieron permaneciendo firmes en Dios. Algunos perdieron su vida por predicar el evangelio. Perseguidos fueron, pero estos permanecieron firmes porque Dios, aunque miró algo que el hombre no mira, lo tenían muy latente, creían en Dios, firmes en Él, le creyeron y lo amaban, por supuesto, lo amaban. Y eso es lo que yo quiero que entiendan, amada iglesia. Aunque Dios escogió, llamó a los que Él quiso, los llamó para que estuviesen con Él, pero también para enviarlos a hacer la obra que Dios les ha mandado a cada uno a hacer. Pero no significa que Él escoge a lo mejor y a lo más docto y a lo más importante del mundo. Él escoge a lo más vil, a lo más menospreciado, a lo que está roto, porque de eso saca algo precioso para que la gente vea que no es por causa nuestra, no es por nuestros esfuerzos, sino es por Dios, porque de Él siempre es la alabanza, la adoración y la exaltación, y a Él siempre será la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El edificio o un palacio más hermoso del mundo, uno de los más hermosos, se dice que para hacerlo ellos emplearon o mandaron a traer unos vidrios los más hermosos y los más costosos del mundo. Fueron a Francia a traerlos, pero mientras iban de camino pasó una tragedia, y es que se rompieron por completo. Aparentemente, para los ojos de los arquitectos y de los que estaban ahí, dijeron: es una pérdida total, es un desperdicio, no hay nada que hacer con lo que estamos viendo, porque ya está roto. Pero dijo un arquitecto: déjenme y yo tomo de estos vidrios rotos que aparentemente ya no sirven y voy a hacer algo. Y este hombre cogió lo que era roto, lo que era inservible, e hizo la obra más preciosa de los que hoy en día, los más hermosos palacios, el Palacio de Terán. De lo que era roto, construyó algo hermoso y algo de gran valor. Y esto es lo que sucede lo mismo con Dios, porque a Dios en la Biblia se le llama el alfarero. Y si ustedes saben, el alfarero es aquel que coge la pieza y aunque esté rota, él la puede moldear y hacer de ella una mejor pieza. Porque aunque aparentemente lo que no sirve para el mundo, lo que no es para el mundo y lo que es nada para el mundo, para Dios es una pieza especial. Y Él se place en escoger a lo que Él quiere para hacer de Él cosas grandes, cosas maravillosas. Por eso Él les ha escogido para que estemos con Él, pero para después que seamos esos instrumentos de justicia, esos vasos de barro de honra delante de la presencia del Señor. Amén. Por eso lo que hoy quiero decirles es: Dios nos ha llamado para que estemos con Él, para que le conozcamos más, para escuchar su voz, para que creyendo en su nombre tengamos salvación y vida eterna. Pero también nos ha escogido para que seamos
esos instrumentos de justicia en sus manos, para que seamos esa pieza de bendición para Él, hacer cosas grandes a través de nosotros, para marcar la diferencia, para hacer historia, para hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra, y de esa forma seamos esos instrumentos que la gente vea y observe quién es ese Dios grande y poderoso que nos ha escogido, que nos ha llamado, y para que todo el mundo le dé la gloria y la honra que se merece nuestro Dios. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para que seamos grandes en Dios, para que seamos grandes instrumentos en las manos de Dios. Y aunque parezca que ustedes sean pequeños, que no son nada, lo peorcito, por decirlo así, de la humanidad, Dios se ha placido en decirles, en escogerles y decirles: yo quiero usar a ti. Eso es lo que tienes, porque Él no mira lo que mira el hombre. Lo que Él mira es el corazón. Y Dios ha mirado su corazón. Y Él va a hacer de eso cosas grandes y maravillosas. Cosas que ni siquiera nos hemos imaginado ni hemos esperado. Amén. Así que hoy yo creo que Dios nos ha escogido a cada uno. Y no estoy diciendo que el llamado de Dios solamente se va a enfocar en un predicador, en alguien que va a estar detrás de un púlpito. No. Dios usa a personas en diferentes áreas, en momentos específicos, en áreas que la gente necesita también ver el poder de Dios en acción. Y Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, primeramente, y nunca se les olvide, para que estemos con Él, para que le conozcamos más, para que estemos en su presencia y podamos tener, por supuesto que ya muchos tienen la vida eterna, gracias a que creen en el Señor Jesús. Pero algo que quiero mencionar, y es que Dios nos ha escogido para algo en específico, para que estemos con Él y para que seamos esos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Amén. Él va a hacer algo maravilloso contigo. Él está contando contigo. Él cree en ti. Él cree en ti. Así que si en esta noche dices: heme aquí, Señor, acepto el llamado, lo acepto, Señor. Heme aquí, Jesús. No soy perfecto quizás. No soy el mejor quizás, Señor. Pero quiero ser ese instrumento en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Ahí está su presencia. Él hace de lo peor lo mejor. Él embellece lo que parece que no tiene belleza alguna. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.